Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Cruz Tibaldi y hoy, jueves 20 de agosto, siendo las 10:30 de la mañana, le doy la bienvenida desde Presid y muchas gracias por sumarse a esta charla titulada Transform, efectividad y mínimo impacto ambiental en el control de pulgones en cereales, a cargo de la ingeniera agrónoma Ana Venturino. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación se las presentaré a la disertante. En base a la cantidad de preguntas que iremos recibiendo y al tiempo que dispongamos, intentaremos poder realizarlas a todas. Les recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación y no una vez finalizada ella. Recordar que en el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar al disertante que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones que quieran hacer. No olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de programas de la institución y contenido exclusivo que es para ustedes, los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en el Congreso, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación le voy a presentar a Ana Venturino. Es ingeniera agrónoma con más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollo. Actualmente está en Group Protect Agronomy en Corteva AgroScience. Es el Servicio Técnico Zonal de Protección de Cultivos en la zona del sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ella, además, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con ustedes, ahora sí, director, le dejo a la disertante con su presentación. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a Presid por la invitación. Mi nombre es Ana Venturino. Yo trabajo en el área de servicio técnico de Corteva AgriScience en el sur de la provincia de Buenos Aires. A continuación, les voy a presentar un trabajo que se denomina Efectividad y mínimo impacto ambiental en el control de pulgones en cereales. Transform es justamente ese equilibrio perfecto que logra efectividad en el control de pulgones con bajo impacto ambiental. A lo largo de esta presentación vamos a ver cuáles son las principales características de este producto y también les voy a mostrar los ensayos de eficacia en el control de pulgones que realizamos para el registro del mismo. Bueno, ¿qué es Transform? Transform es un insecticida para el control de pulgones en trigo que combina máxima efectividad, gracias a su volteo y residualidad, dos atributos claves para el control de plagas, ¿sí?, con excelente perfil ambiental debido a su banda verde y al respeto a insectos benéficos. ¿Cuáles son las principales características de este producto? Como les comenté anteriormente, lograr esa máxima eficacia para el control de pulgones en cereales, ¿sí?, dadas por su volteo y persistencia. Es un producto banda verde, es altamente selectivo, ¿sí?, ya que respeta la fauna benéfica, y de esta forma contribuye a un mayor efecto residual en el control. Es un producto sistémico, se trasloca por xilema a través de la corriente transpiratoria y en el insecto actúa tanto por contacto como por ingestión. Está formulado bajo una formulación de gránulos dispersables, una WG al 50%, y es efectivo a bajas dosis, ¿sí?, con lo cual estaríamos introduciendo baja cantidad de ingrediente activo en el ambiente. Posee un mecanismo de acción único en el mercado que está dado gracias a su ingrediente activo, que es una nueva molécula que se denomina Isoclast. Isoclast pertenece a una nueva clase química de insecticidas, las sulfoximinas, tiene acción sistémica y translaminar, y es excelente en el control de insectos chupadores, o sea, aquellos que tienen aparato bucal picador suctor. Isoclast tiene una interacción única con el sitio de acción. En este slide se representa el grupo 4 dentro de la clasificación de IRAC, ¿sí?, que son todos aquellos insecticidas que son agonistas del receptor nicotínico de la acetilcolina. Dentro de este grupo, como podemos observar en la figura, existen varios subgrupos. Subgrupo 4A, ahí pertenecen los neonicotinoides, subgrupo 4B, subgrupo 4C, en este subgrupo se ubica Isoclast dentro de las sulfoximinas, subgrupo 4D y subgrupo 4E. Isoclast, como les comentaba, tiene una interacción única con ese sitio de acción, lo que le confiere pertenecer a un subgrupo diferente. ¿Cuáles son las diferencias entre las sulfoximinas y los neonicotinoides, ¿sí?, que pertenecen a diferentes subgrupos dentro del grupo 4?
Tanto los neonicotinoides como las sulfoximinas son agonistas del receptor nicotínico de la acetilcolina. Sin embargo, las poblaciones de insectos resistentes a los neonicotinoides no son resistentes a isoclast, tienen estructuras químicas distintas, se unen de manera diferente a los receptores, presentan distinta sintomatología en el insecto. Las resistencias a neonicotinoides se da principalmente por un aumento en el metabolismo de las enzimas monooxigenasas, y Isoclast justamente no es afectado por este mecanismo. ¿Cuáles son los principales pulgones que afectan al cultivo de trigo? En este caso les voy a nombrar a 3, pero hay varios más, ¿sí? En primer lugar, el pulgón verde, que es el que primero suele aparecer en el cultivo de trigo, en estadios fenológicos iniciales, luego el pulgón amarillo, y por último el pulgón de la espiga, ¿sí? Que suele aparecer durante llenada de grano. Sin embargo, obviamente estos pulgones pueden coexistir en el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los daños causados por los pulgones en los cultivos en cereales de invierno? Bueno, los daños pueden ser directos e indirectos, y ambos daños provocan o pueden provocar una disminución en el rendimiento. Los daños directos son, por un lado, esa pérdida o disminución en el desarrollo y productividad de las plantas debido a la alimentación, ¿sí? del floema, ya que succionan nutrientes de la planta, pueden ser agua, sales minerales, carbohidratos y compuestos nitrogenados. De esta forma, la planta es afectada a nivel de desarrollo, ¿sí? y productividad, y consecuentemente hay una disminución en la producción final. Otro de los daños puede ser la inyección de saliva tóxica por parte de algunas especies de pulgones, que provocan alteraciones morfológicas y bioquímicas, como pueden ser clorosis, enrollamiento, manchas de hojas, muertes de hojas e incluso la muerte de la plántula, ¿sí? Un ejemplo de inyección de saliva tóxica es la que realiza el pulgón verde de los cereales. Por otro lado están los daños indirectos, y entre los daños indirectos podemos mencionar la transmisión de virus, ¿sí? Que es una de las principales fuentes de disminución de rendimiento. Ejemplo de virus transmitido por pulgones, como por ejemplo el pulgón amarillo de los cereales, es el virus del enanismo amarillo de la cebada, donde se citan pérdidas de hasta un 25% de rendimiento. El otro daño indirecto que pueden realizar los pulgones es la producción de melasa, que es esa sustancia translúcida, brillante y pegajosa, ¿sí? Esta producción de melasa atrae la fumagina, que es un hongo que se desarrolla en la superficie foliar, afectando consecuentemente la fotosíntesis de la planta. Esta melasa también atrae a otros insectos, como por ejemplo abejas y hormigas, interfiriendo las hormigas en el control biológico natural. Esta es una foto donde podemos observar esa melasa, que es ese líquido translúcido que producen los pulgones y que nos estarían indicando presencia de esta plaga dentro del cultivo tanto de trigo como de cebada y otros tantos cultivos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos ensayos de eficacia que realizamos para registro de producto. Lo que les voy a mostrar son gráficos a los 3 días de la aplicación, ¿sí? Que muestran el efecto de volteo de producto, como por ejemplo, en este caso, este gráfico corresponde al porcentaje de control en el eje Y, en función de diferentes tratamientos en el eje X, a los 3 días de aplicación, ¿sí? Para el control de pulgón verde. Se evaluaron 2 dosis de Transform, 30 y 40, que son las 2 dosis que se encuentran registradas en etiqueta, y se lo comparó con Lorban como testigo comercial. Lo que observamos fue que a los 3 días de la aplicación no hubo diferencias significativas entre los tratamientos para el control de pulgón verde, ¿sí? Lo que nos estaría indicando una similitud en ese poder de volteo. Este gráfico corresponde al control de pulgón verde a los 14 días, ¿sí? Como indicador de actividad residual de los productos. De la misma forma que en el gráfico anterior, se evaluó el porcentaje de control visual en función de los diferentes tratamientos, y numéricamente los 2 tratamientos de Transform, tanto a 30 como a 40, presentaron mejores porcentajes de control más altos que los obtenidos con Lorban a 400 centímetros cúbicos, ¿sí? E incluso la dosis más alta de Transform difirió significativamente de Lorban, indicando mayor residualidad de este producto. Este gráfico corresponde a pulgón amarillo, ¿sí?
También se evaluó el porcentaje de control a los 3 días para evaluar el poder de volteo. Los tratamientos evaluados fueron los mismos, Transforma 30, 40 y Lorban, y nuevamente no se observaron diferencias significativas entre los distintos tratamientos. Este gráfico corresponde nuevamente al pulgón amarillo, en este caso 14 días desde la aplicación, y lo que podemos observar es una diferencia significativa a los 14 días entre las 2 dosis de Transform con respecto al Lorban, e incluso la dosis más alta también difirió significativamente de Transforma 30, ¿sí? Lo que nos estaría indicando mayor residualidad por parte de esta dosis. Ahora pasamos al pulgón de la espiga, sí, que es el que solemos apreciar con más facilidad porque se ubica justamente se suele ubicar además de las hojas en las espigas de los cultivos, ¿sí? En este caso se evaluó el porcentaje de control a los 3 días en función de los diferentes tratamientos y al igual que con el pulgón amarillo y el pulgón verde, no se observaron diferencias significativas con respecto a Lorban a 400 centímetros cúbicos. Y a los 14 días tampoco se observaron diferencias con respecto a Lorban, ¿sí? Lo que nos estaría indicando también la misma persistencia con respecto a este testigo comercial. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de dosis que figuran en etiqueta? Transform hoy solamente tiene registro en trigo, pero estamos ampliando la etiqueta a otros cultivos, como vamos a ver a continuación. Para el caso del trigo, tenemos registro en pulgón verde de los cereales, pulgón de la espiga y pulgón amarillo de los cereales, y a una dosis de entre 30 y 40, con un umbral de aplicación que varía en función de la especie en cuestión. Como les comentaba, se está realizando la ampliación de etiqueta de algodón para el pulgón del algodonero, ¿sí? Y en arveja para el pulgón verde de la arveja. En ambos cultivos la dosis de aplicación recomendada será de 30 gramos por hectárea con los umbrales correspondientes. Y por último, en alfalfa también se está trabajando en la ampliación de etiqueta. En este caso se van a manejar 2 dosis, la dosis de 30 para el pulgón manchado de la alfalfa y pulgón verde de la alfalfa, y la dosis de 50 para el pulgón azul y el pulgón negro. Bueno, a modo de conclusión, pudimos observar a lo largo de la presentación esa máxima eficacia lograda en control de pulgones por parte de Transform, ¿sí? Que está dada por su actividad de volteo y persistencia. Es un producto banda verde, tiene elevada selectividad, ¿sí? Respeta a los enemigos naturales, y por último posee una nueva molécula como ingrediente activo que se denomina Isoclast, ¿sí? Que tiene una interacción única con su sitio de acción. Eso fue todo, muchísimas gracias. Cualquier consulta a su disposición, ahí figura mi mail, y muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, y a Corteva. Ahora te voy a estar pasando algunas de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la presentación. Bueno, buenísimo. La primera que surge es ¿cuáles son las condiciones predisponentes para la presencia de pulgones y cómo se manifiestan esta plaga en el lote? Bueno, por lo general se lo suele asociar a condiciones de sequía. Sí, un claro ejemplo es el pulgón ruso en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene más presión y mayor daño en condiciones de seca. Sin embargo, hemos visto presencia de pulgones en años con adecuadas condiciones hídricas, ¿sí? Y en lo que respecta a la disposición dentro del lote, bueno, no están ubicados uniformemente, por eso es importante realizar un muestreo adecuado con varias estaciones de muestreo. Buenísimo. Bueno, es un poco disparada la pregunta que le seguía, que era ¿cómo es el monitoreo de pulgón, o cómo debería ser el monitoreo de pulgón en trigo, tanto en estado vegetativo como en reproductivo, y en qué momento es el principal momento para hacer este monitoreo? Bueno, el principal momento en realidad varía en función de qué especie estemos hablando, ya que hay algunas especies que atacan en los primeros estadios del cultivo y otras en los más avanzados, como por ejemplo el pulgón de la espiga, que se lo suele ver asociado al daño en espiga y en la espiga, y es más fácil de visualizarlo, ¿sí?
En lo que respecta a cómo realizar el monitoreo, lo que se realiza en el cultivo de trigo es contar la cantidad de pulgones que tenemos por macollo principal, ¿sí? Y bueno, y después en realidad va a variar en función del tipo de especie el umbral que tengamos, ¿sí? O sea, varía para cada especie y también dentro de cada especie varía en función del momento fenológico de la planta. Buenísimo, muy correcta la respuesta. Eso está todo indicado en la etiqueta del producto y después hay otros trabajos, obviamente, de INTA y de otras instituciones donde está bien detallado el umbral para cada especie y en cada momento del cultivo. Sí, mismo se vio en la presentación. Exacto. Saber si tienen medida de cuál es la merma porcentual en rendimientos por la presencia de los diferentes pulgones en trigo y cuál es el tipo de pulgón que hay que tener más cuidado o no nos va a ser más perjudicial a la hora de pensar en el rinde. Bueno, hay algunos pulgones, como por ejemplo el amarillo de la espía, que pueden transmitir virosis, ¿sí? Y en caso de los problemas producidos justamente por la virosis se han citado pérdidas de hasta un 25% de rinde, ¿sí? También depende, obviamente, en qué estadio afecte al cultivo. Por ejemplo, el que primero aparece, si el cultivo de trigo está en un estadio, digamos, de hojas, ahí hay que tener cuidado en la cantidad de pulgones que tengamos, ¿no? Porque puede terminar provocando la muerte de la plántula. Entonces, en esas situaciones hay que estar bien atento, ¿sí? Buenísimo. ¿Por qué crees que el impacto ambiental, esta es un poco mía, ¿por qué crees que el impacto ambiental es una variable a analizar que es importante a la hora de elegir un producto por parte del productor? Bueno, es clave porque, por ejemplo, los enemigos naturales en lo que respecta al control biológico en pulgones hacen una tarea muy importante, ¿sí? Y contribuyen a ese control prolongado en el tiempo. O sea, cuando vamos al lote de fina y usamos un producto que respete esos enemigos naturales, se suelen ver avispitas, sí, sírfidos y, bueno, y otros enemigos naturales. Así que en ese sentido es importante respetarlos porque realmente tienen impacto en el control de pulgones. Buenísimo. Una pregunta que llega es ¿cómo es la compatibilidad de este producto de Transform con respecto a los fungicidas? Si eso lo tienen evaluado. Sí, se hicieron ensayos y no vimos ningún tipo de incompatibilidad. Obviamente es importante hacer una mezcla a pequeña escala en función de las formulaciones que puedan existir en el mercado, ¿sí? Pero no, con los fungicidas que evaluamos no hubo problema e incluso muchas veces coinciden las aplicaciones, ¿sí? Insecticidas con las fungicidas. Buenísimo. Otra pregunta que surge es, dada la posición donde se encuentran los pulgones en el canopeo, ¿qué importancia tiene la calidad de aplicación? ¿Cómo aseguramos esa aplicación a una buena penetración dentro del canopeo? Exacto. Bueno, primero, punto fundamental en insecticidas, el volumen de aplicación, ¿sí? El caldo, o sea, debemos usar volúmenes altos de 100 litros base por hectárea. Esto es muy importante para justamente la llegada del producto a los sectores de abajo del canopeo, porque si bien el producto es sistémico, la sistemia es ascendente, ¿sí? Entonces, si nosotros no llegamos abajo, el producto no va a bajar, como si nos puede pasar con algún herbicida, por ejemplo. Hay herbicidas sistémicos que se mueven por las dos vías. En este caso, la vía es solo ascendente, por eso es importante llegar abajo. Así que es clave el uso de altos volúmenes y pastillas con hueco. Buenísimo. Una pregunta que llega es, ¿en qué situación está el registro de Transform en arveja? ¿Tienen ensayos en lenteja? En arveja sí, está presentado en SENASA y bueno, hay que esperar para su aprobación, lo mismo que en alfalfa. En lenteja no lo tenemos probado. Y después otro comentario que quiero hacer, que no lo mencioné en la presentación, es que también estamos trabajando en el cultivo de papa
para poder registrar este producto ahí, que va a ser clave justamente por la presencia de pulgones en este cultivo y la transmisión de virosis, así que bueno, estamos a la espera de ese registro. Buenísimo. Bueno, volviendo un poquito a calidad de aplicación, otra pregunta que llega es si el momento del día de la aplicación tiene alguna importancia. Bueno, eso está en realidad relacionado principalmente a las temperaturas, ¿sí? En zonas por ahí más cálidas y en pulgones afectando, me imagino, ya en un llenado de granos donde estamos más avanzados en la estación de crecimiento y hay temperaturas altas, sí, es importante aplicar cuando haya menores temperaturas para evitar la evaporación del producto, ¿no? También se puede utilizar algún tipo de coadyuvantes para evitar esta situación en caso de ser necesaria la aplicación en ese momento. Buenísimo. Otra pregunta que llega es respecto a la persistencia. ¿Cuál es el tiempo o el lapso de tiempo que tienen evaluado que persiste el producto en control? Perfecto. Bueno, nosotros todos los ensayos que realizamos finalizan una vez que el testigo sin aplicar tenga baja densidad de pulgones, ¿sí? Para nosotros el umbral es de 10 por macollo principal y una vez que hay menos cantidad de ese número, bueno, damos por finalizado el ensayo. En algunas situaciones hemos visto que el producto llega hasta los 21 días, ¿sí? Pero eso es porque, digamos, por ahí naturalmente disminuyó la población, no porque el producto no llegue más allá de los 21 días, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y esto es un poco personal. ¿Cómo ves la actuación de los asesores o de los colegas ingenieros en el monitoreo y la importancia que se le da a la plaga de insectos en los cultivos de cereales de invierno principalmente? En general. Bueno, en realidad me parece que estaría bueno enfatizar un poquito más en lo que es monitoreo y por ahí diferenciar, como por ejemplo los pulgones no son todos iguales, no transmiten todos los mismos problemas, entonces es importante diferenciar de qué pulgón estamos hablando y tomar los umbrales particulares para cada uno, los estadios fenológicos, así que bueno, eso me parece que en general está bueno empezar a hacer un poco más de hincapié, ¿no? En el monitoreo, es clave. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta que llega es si ves alguna diferencia zonal en la presencia de pulgones, si se manifiesta en algunas zonas más que en otras. No, diferencia zonal no, por ahí lo que les comentaba del pulgón ruso que suele atacar más en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y principalmente en condiciones de seca, pero después es muy variable en función del año, ¿sí? Es como que no está muy asociado tampoco a rotación, por ahí sí, si hay hospedantes alternativos sí puede haber más ataque, pero no veo un aumento en determinadas zonas versus otras. Bueno, bueno, Ana, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que muy claro. Si querés agregar algo más o saludar o despedirte, todo tuyo. No, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Gracias a Presid por la invitación y, bueno, cualquier duda a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, recordar que en el menú superior de la pantalla principal de la plataforma del Congreso hay una sección que está llamada Asistentes, donde pueden buscar a los disertantes, en este caso a Ana, y a través de la misma poder chatear o incluso programar alguna reunión. No olviden de pasar por el espacio de Apresid dentro del hall comercial, donde encontrarán las entrevistas en vivo con los especialistas y información de los programas en la institución y contenido que es exclusivo para los asistentes a la plataforma. Y pueden seguir todo el Congreso a través de las redes sociales con el hashtag Congreso Apresid. Muchas gracias, Ana, y bueno, nos vemos en la próxima charla.